Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a las pláticas que este colegio ofrece a través de su WhatsApp denominado Escuela de Cosmología. El día de hoy nos va a acompañar el profesor David Jerónimo. Él es miembro del Colegio Internacional de Profesores del COIPTO desde hace ya un tiempo. Él tiene un currículum muy extenso, ha trabajado sobre todo lo que es la área de la Ciudad de México, el área de Veracruz, el área de Oaxaca. Tiene muchos años en esto. Su última presentación exitosa fue en el Simposio Internacional de Veracruz con el tema Astrología para Padres, que se llamaba. Fue muy concurrida esa plática. A lo mejor más adelante podemos hacer como un mini cursito, bueno, una mini plática aquí en estas pláticas que hacemos los miércoles. Pero bueno, pues el profesor tiene muchísimos años en esto de la astrología en el historia, compartiendo y dando sus conocimientos y su sabiduría. Capricornio, guía de algunos aspectos de Capricornio, le damos la bienvenida y pues, ¿qué te digo, David? Todo tuyo y muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias, Francisco, muy amable por la presentación, muy amable por darme la oportunidad de estar aquí también participando en estas charlas miércoles tras miércoles, y para mí es un placer, es un honor. Pero entonces vamos a empezar con la mitología y Capricornio. Capricornio es normalmente del 22 de diciembre al 22 de enero, 21, 22, dependiendo de la efeméride del año en el que pues, se busque a Capricornio, pero normalmente es 21, 22 de diciembre, 22 de enero. Lo importante de esto de Capricornio tiene que ver con el solsticio de invierno. El solsticio tiene que ver, bueno, la palabra solsticio es el sol quieto o el sol estacionado, es más o menos la traducción de solsticio. ¿Cuál es la palabra clave de Capricornio? Es yo uso, yo me encuentro a mí mismo a través de lo que uso. El planeta regente es Saturno. Y empezamos a ver que parte de la importancia de entender a Capricornio, de entender la mitología de Capricornio, es porque tiene una relación muy estrecha con el arquetipo del padre, con el sentimiento de superioridad. Entonces aquí en la primera lámina vemos a Urano, Cronos y Zeus. En ese orden, eh, Cronos es hijo de Urano y Zeus es hijo de Cronos. Y como cada uno de ellos lo vamos a ir viendo, los papás fueron derrocados por los hijos. Así que, y además, siempre fueron motivados por las mamás de ellos. Entonces, aquí hay una situación bien curiosa, llevado esto a la psicología o llevado esta mitología dentro de la vida misma. Vamos a ver, en primera, la relación padre e hijo, y luego la relación entre esposos, es decir, la mujer y el marido, la esposa y el esposo. Pero creo que no creo, lo más importante en este arquetipo es la relación entre los hijos y los padres. Un mito relacionado con Capricornio es el de Cronos. Es en la mitología griega, Cronos o Saturno para los romanos. Cronos viene a ser el dios del tiempo. Cronos es el hijo de Urano, que es dios del cielo, y de Gea, la madre tierra. Es pues un dios primordial. ¿De dónde nace Urano? No hay una mitología cierta o clara de cómo es el nacimiento de Urano, pero de pronto este dios nace del día y de la noche. Llega Cronos y, digo, está Urano, que es uno de los antiguos dioses de la mitología griega, llamado también o conocido también como Caelus en la versión romana. Él gobernó el universo y su nombre se refiere a la deidad del cielo. Juntos, Urano y Gaia o Gea tuvieron muchos descendientes. Entre ellos están los titanes, dioses y diosas prolímpicos, los cíclopes descritos como los gigantes tuertos y los hecatónquiros, gigantes que tenían muchas cabezas y brazos, y después los 6 titanes, y el más de ellos era Cronos. Digo, de los titanes eran 6 hembras, o 6 mujeres y 6 varones, y aquí nada más coloco a los 6 titanes, porque dentro de estos 6 titanes
está de entre ellos, el más chico es Cronos, que es como la parte importante de Capricornio. Nosotros podemos ver aquí que Urano, de acuerdo a la mitología griega, odiaba a sus hijos y él los encerró en el Tártaro, que es el centro de la Tierra. Y Gaia, agobiada ya de Urano y no querer nuevamente ser fecundada, él instiga a todos sus hijos para ver quién puede derrocar a su papá y nada más es Cronos el que de alguna u otra manera dice, voy yo voy a, pues a liberar a mis hermanos y a matar a Urano. Entonces Cronos es el que castra a su padre. Cronos recibe una poderosa hoz, perdón, hecha de piedra, lista para probar la sangre y castrar a Urano. Esa noche los hijos de Gaia serían liberados y esa misma noche pensó Cronos, con un brillo de codicia en sus ojos, gobernaré el universo en lugar de mi padre. Cronos esperó pacientemente hasta que Gaia y Urano se reunieron. Cronos saltó rápidamente hacia adelante portando la hoz. Con un gran corte, la sangre y los testículos de Urano se derramaron en el mar y de este hecho nace la hermosa diosa Afrodita. O sea, aquí vamos viendo cómo se va entretejiendo una parte importante de la relación de padre a hijo. Pero aquí podemos ver que los padres, en este caso, hasta ahorita que vamos viendo es Urano, fueron padres siempre como imponentes, como fueron papás o fueron padres desde el punto de vista de ejercer dominio, ejercer control, no dejar a los hijos que puedan hacer lo que ellos quieran. Digo, ya hablando de esta mitología enfocada mucho al aspecto de la psicología, como vemos aquí, como este padre es un padre castrante. De ahí es que podemos entender desde la postura del hijo en la psicología cómo los padres castran a los hijos. En ese sentido es que Cronos castra a Urano. Es esta mitología, esta relación en el aspecto psicológico, como hay padres, ¿no?, que no le dan a los hijos la oportunidad de crecer. Y siempre, no es cierto, no es siempre, pero siempre hay una lucha de poder entre la mamá, el papá y el hijo, porque llega un momento en el que el papá se siente desplazado por el hijo, por la mujer, porque quiere ella, porque el papá, estoy hablando del puro sentido psicológico, como el papá quiere de alguna otra manera recuperar a la mujer, pero no puede porque están los hijos. Y me refiero a hijos, no nada más hijo varón como tal, ¿no? O sea, hijos, tanto hombre como mujer, pero esto de alguna otra manera está hablando de cómo en este triángulo el hijo en relación con el padre estorba y entonces lo desplaza para recuperar a la mujer. Pero la mujer, lejos de cumplir este papel, se aboca mucho a los hijos y es cuando empieza a romperse como este orden jerárquico entre el hombre, la mujer y los hijos. Pero bueno, aquí la idea de esta mitología es como la relación entre papá y el hijo, hay una pugna de poder. Y entonces es ahí cuando vamos a ver ya a nivel de la vida diaria los problemas que llegan a tener los hijos por tener una situación con los padres. Y aquí en ese sentido puede ser diferentes tipos de papás, como lo vamos a ver más adelante. Pero la cuestión aquí es que es Cronos el que de alguna u otra manera se echa la responsabilidad de liberar a sus hermanos y castrar a su padre y además de liberar a su mamá porque ya no quiere ser fecundada por Urano. Saturno devorando a sus hijos. Cronos libera a sus hermanos y se casa con su hermana Rea, con la que tuvo a Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y el más chico Zeus. Como Cronos es el hijo más chico de los descendientes de Zeus, de Urano, perdón, y como Zeus es el hijo más chico de Cronos. Hay una importancia ahí. Cronos es, pues, el padre de todos los dioses olímpicos que encarnan el nuevo orden.
Advertido de que uno de sus hijos lo destronaría, Cronos, repitiendo el mismo error que su padre, los devora cuando nacían. Rea, la mamá, esconde a Zeus al nacer y le da a Cronos una piedra envuelta en pañales en lugar del niño. Es decir, la mamá, al ver que el papá o Cronos se comía a todos sus hijos, quiso salvaguardar la vida de Zeus. Y para que Cronos no se lo comiera, lo engaña envolviendo una piedra con los pañales o con la ropa del niño, engañando así de esta manera a Cronos, y entonces Cronos se come la piedra creyendo que era el último de los hijos. Y Zeus también libera a sus hermanos y destrona a Cronos. Capricornio como signo, ¿no? Y siempre voy a hablar desde el punto de vista del signo, no como persona. Capricornio vive la realidad con una gran conciencia. Los jóvenes capricornianos son como niños viejos, pues son más comprensivos, pacientes y tenaces. Capricornio se encuentra en las elecciones fáciles o complicadas, o sea, cómo vamos viendo la relación entre el papá y el hijo. Y cómo el hijo dice, yo voy a destronar a mi padre, yo voy a salvar a mis hermanos. Voy, por un lado, también a cuidar a mi mamá. Y entonces, Capricornio, o llevado este mito a una realidad o a una psicología, cómo los Capricornios se responsabiliza desde muy temprana edad, cómo él toma decisiones desde muy jóvenes, y siempre es esta pugna entre lo fácil y lo complicado, entre tener mucha responsabilidad y olvidarse de él para crecer y ser una persona adulta o una persona vieja en un cuerpo joven. Es decir, podemos entender también que Capricornio ha recorrido ya un andar arduo para ser un alma vieja. Claro, no ha llegado hasta lo que conocemos como la parte de Piscis, que ya recorrió en el sentido de los signos, los 12 signos del zodiaco. Pero Capricornio sí es un alma ya vieja, un alma muy responsable, es una capacidad que tiene de desenvolverse a temprana edad y de responsabilizarse o de tomar acciones y valores que muchas veces no le corresponden. Y la cuestión aquí es, ¿qué pasa cuando Capricornio toma responsabilidades a muy temprana edad, y qué pasa con los cuidadores primarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Capricornio, o bueno, cuando el niño a temprana edad toma estas responsabilidades que no le corresponden, se pierde a sí mismo por tomar otras responsabilidades? ¿Y qué pasa? ¿Dónde están los cuidadores primarios? O sea, está creando en los hijos, o está creando en estos individuos una sorresponsabilidad que más adelante les va a costar mucho trabajo. O sea, estamos viendo la mitología de Capricornio. No estoy hablando de una persona en Capricornio como tal, ni que tenga su ascendente en Capricornio. Es decir, todos tenemos nuestro Capricornio, y es como aprender desde ahí, desde el signo, lo que va a representar para nosotros en nuestra existencia. Es decir, ¿qué pasa para aquellas personas que les cuesta tomar responsabilidades? ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden tomar decisiones? ¿Qué pasa con aquellas personas que les cuesta tener metas claras o metas fijas? Es decir, no tienen bien acentuado esta parte de Capricornio. Y Capricornio, desde el punto de vista de esta mitología, desde esta psicología, cómo bajar este mito a una psicología, y de esta psicología cómo bajarla a una realidad. Por eso es que estoy hablando no nada más para una persona Capricornio, sino es el arquetipo o el simbolismo de Capricornio como tal, y cómo esto nos afecta en la vida de cada uno. Por eso esa es la idea, es cómo los hijos
de alguna manera es sano cuando lo logramos ver así. Los hijos tienen que aprender a superar a los padres, porque es la primera vía, es lo primero que tenemos enfrente. Después los hermanos. Pero ¿qué pasa cuando la figura paterna o la figura masculina o una figura de autoridad falta en la vida de una persona o es excesiva en la vida de una persona? La figura de autoridad o la figura del padre es con la que tiene que lidiar los capricornianos como signo. Las características propias de este arquetipo son la disciplina, la responsabilidad, la fuerza de voluntad, la estabilidad, la autoridad y el sentido pragmático de la vida. A veces, cuando esta figura de padre ha sido tirana y opresiva, genera en los hijos baja autoestima, intolerancia, tendencia a la ira, rebeldía en la adolescencia, complicando las relaciones interpersonales. Uranos y Crono mueren a manos de sus hijos. La muerte y los cambios son algo presente en Capricornio. El padre quiere destruir al hijo, pero también lo quiere ayudar en su realización y en su determinación. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que la figura de autoridad o la figura del padre es de suma importancia en la vida de cualquier ser humano. Cuando esta figura de padre ha sido como sobrevaluada o ha sido una figura invasiva, lejos de crear en los hijos una relación sana entre padre e hijo, se crea una relación insana o complicada. Y esa es una manera en que estoy aprendiendo con la figura masculina, con la figura de autoridad. En esa manera en la que me relaciono es la misma manera en que yo voy a relacionarme con el de allá afuera. Si la figura paterna es complicada, voy a relacionarme de manera complicada con el de allá afuera, porque la figura materna de alguna otra manera es como contención, como tener, como cuidado, como proteger, como alimentar esta parte femenina en el ser humano. Pero la figura masculina es la que saca, la que me lleva hacia el mundo de afuera, la que me lleva a relacionarme con el otro. Y si yo no tengo una buena relación con la figura paterna, con la figura de autoridad o con el cuidador primario, porque puede ser que, pues yo cuando nací, pues murió mi papá, pues ¿qué le voy a hacer? Pero si hay una figura o un cuidador primario que cumpla con esa función, pues está cumpliendo con esa función de manera sana, pero cuando no lo hay mayores complicaciones. Entonces, esto es lo que pasa con el arquetipo de padre en relación con Capricornio. Saturno, seguimos con esta parte. Con lo que tiene que trabajar Capricornio, ya lo decía yo, es con la figura del padre y la manera de vincularse con esa energía. O sea, la parte importante es el vínculo, es la forma en que me vinculo con esa figura. Y aquí pongo un ejemplo de padres, ¿no? Pero pueden haber un montón. Puede ser que haya tenido algún tipo de padre, el padre desaprobador, el padre con una enfermedad mental, el padre con una varias adicciones, el padre abusador, el padre en que no se puede confiar, el padre ausente física o emocionalmente. O sea, yo pongo estos ejemplos que son un poco más típicos, ¿no? Pero puede haber cantidad de tipos de padre según la vivencia y el contexto de cada uno. La cuestión aquí es, a lo que quiero llegar, es el vínculo que yo formo con la figura masculina, porque es el mismo vínculo que yo voy a generar con el de allá afuera o con los otros o con mi entorno. Por la situación que sea, siente que ese rol no está y va a sentir que no es lo suficientemente empoderado. Quizá el miedo de Capricornio es nunca estar lo suficientemente preparado para la vida. De ahí su autoexigencia por hacer realidad las cosas y no vivir en la fantasía.
Aquí metiéndome ya un poco con la parte de Capricornio en la carta astral, ahí donde tengas a Capricornio en la casa, es a donde vas a sentir que no estás bien empoderado, que tienes miedo, que sientes que no estás bien colocado o hay inseguridades, etcétera. Y la idea es que aquí te vas a autoexigir por hacer las cosas lo mejor posible y no vivir en una fantasía, no vivir en la idea y aterrizar las cosas, pero desde esta postura, desde no me siento capaz, no me, en el vínculo quizá, estoy hablando de quizá, no me sentí valorado por esta figura masculina y entonces tengo que demostrar que yo sí puedo hacer las cosas, tengo que demostrar que a donde me pare o a donde esté Capricornio, puedo lograr las cosas. Y entonces hay una sobreexigencia. Digo, nuestros cuidadores primarios, y vuelvo a insistir, puede ser mamá, papá, la abuela, el abuelo, ¿no? Dependiendo. Cuando no somos vistos por ellos, entonces una manera de protegerme es no sentir. Y entonces el arquetipo de Capricornio o Capricornio es lo que hace. Encerrarse en una, como en un búnker, pues, para no sentir, para no vivir las emociones, para no dejarse avasallar por las emociones. Obviamente estoy hablando desde el punto de vista Capricornio, porque puede ser Capricornio, ¿no? Y tener un montón de signos en agua y pues eso ya cambia la cuestión. Pero desde el punto de vista capricorniano es cuando el vínculo con la figura de autoridad no me valoró, no me valoro yo y siento que no soy apto para el de allá afuera. Pero con estas características, lo que voy a hacer es sobre reponerme, sobre exigirme para hacer mejor las cosas. Entonces, ay, perdón. Aquí. El padre y el hijo, en definitiva, son la misma cosa. Esta es la contradicción arquetípica entre el joven lleno de vida, pero inconsciente, y el padre realista, pero castrador de los ideales. Por ejemplo, en Cristo hablamos esta dualidad con el Padre en las últimas palabras que pronuncia en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya que en la realización de la propia misión, la cruz, el Padre no puede ayudarnos. En este signo se suele vivir la realidad con una gran conciencia. A veces se ha dicho que los jóvenes capricornianos son como niños viejos porque aunque hagan lo mismo que los demás, tienen una actitud muchísimo más comprensiva, paciente y tenaz que correspondería a personas de más edad. Quizá esas dos caras del momento que a cada uno le toca vivir sean la esencia de este signo. Capricornio simboliza el sentido de la practicidad y el realismo, o por lo contrario, el abuso de personas y cosas para conseguir fines materiales. Esto va a depender ya mucho del estado de conciencia. Su objetivo: ambiciosos, materialistas, calculadores, manipulador, prestos para explotar cualquier debilidad y oportunista, como puede ser todo lo contrario en cuanto a servir al otro. En el escenario del mundo, el macho cabrío debe actuar solo de acuerdo a los dictados de su carácter esencial, la unión de la naturaleza en el individuo con su identidad pública, la unión de lo interno y lo externo, probada y expresada en el foro de la sociedad. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo es bien importante la relación padre, madre e hijo en esta triada, ¿no? Cómo se va creando el vínculo entre... Es que es muy importante el vínculo, el vínculo tanto emocional, mental, espiritual, ¿no? Con mi mamá, o con la madre, con la figura de la mamá y con el padre. Pero en ese sentido, estamos viendo a Capricornio, es más la parte vinculativa con el papá. Entonces estamos viendo cómo, en este sentido, la relación fuerte es cómo me siento yo como hijo en relación con el padre. Porque aquí vamos a ver un poquito otra idea de Capricornio es
el sol, la entrada del sol en el trópico de Capricornio ha llegado a su mínimo lugar, no a su mínimo estado, y supone la noche más larga, anunciando que la luz comienza a crecer. La entrada del sol en el trópico de Cáncer ha alcanzado su máximo y representa el día más largo después de la cual la luz decrece. O sea, estamos hablando de una polaridad entre Cáncer y Capricornio, en donde Cáncer ha llegado a su punto máximo y la luz empieza a decrecer, y como Capricornio ha llegado a su punto mínimo y la luz empieza a crecer. Y entonces esta idea de los solsticios también tiene un misticismo muy rico en simbología que sería muy largo irlo desentrañando poco a poco, pero esa es la base importante, o sea, cómo estas dos polaridades han alcanzado sus picos máximos, y en una la luz decrece y en una la luz crece. Al signo de Capricornio, solsticio de invierno, se le conoce como la puerta de los dioses, mientras que a su opuesto Cáncer se le conoce como la puerta de los hombres. El solsticio de verano señala el comienzo de la mitad descendente del año, y el solsticio de invierno, inversamente, el de su mitad ascendente. Es sabido que en la tradición hindú, la fase ascendente se pone en relación con el Devayana y la fase descendente con el Pitriyana. Por consiguiente, en el zodiaco, el signo de Cáncer, correspondiente al solsticio de verano, es la puerta de los hombres que da acceso al Pitriyana, y el signo de Capricornio, correspondiente al solsticio del invierno, es la puerta de los dioses que da acceso al Devayana. Pongo esto porque de alguna manera se relaciona y tiene como poder entender de dónde viene esto de la entrada de los dioses, que es el Capricornio, y la entrada de los hombres, que es el signo de Cáncer. Estas puertas solsticiales representan la mitología. Estas puertas solsticiales representan la mitología por las columnas de Hércules. En la Cábala, por los dos pilares del árbol de la vida. O sea, la una es la misericordia, la justicia y la misericordia. En la cultura cristiana, por San Juan Bautista, y el segundo por San Juan Evangelista. Por lo demás, puede decirse que la misericordia es descendente y la alabanza es ascendente, lo que nos conduce a las dos mitades del ciclo anual. Ambos solsticios, representados por Jano Bifronte, de origen latino, cuyo busto aparece en dos caras, una de ellas la de un anciano identificado el futuro con la cara en la oscuridad, y la otra de un adolescente representado el pasado y la cara luminosa. Entonces podemos ver aquí cómo esta relación con Jano, con las columnas de la Cábala, con las columnas de Hércules, con Juan Bautista y con Juan Evangelista, cómo de alguna u otra manera estamos hablando de esta relación entre lo nuevo y lo viejo, entre lo fácil y lo difícil. Es decir, esa es a lo que tiene que enfrentarse Capricornio, como el padre viene a ser lo viejo y como el hijo viene a ser lo nuevo. Y siempre se da esta relación. Termina, el hijo se convierte en padre, y entonces hay otra descendencia. O sea, está marcando y seguimos trabajando estas dos polaridades. Se le representa también este Jano como andrógino con dos rostros, lo femenino y lo masculino. Llevan una corona de poder, símbolo de elevación y de potencia espiritual inmaterial. Del lado masculino un cetro y del lado femenino una llave. El cetro es emblema de poder real y la llave de poder espiritual que abre y cierra las puertas de las épocas. Aunque es bifronte, tiene un tercer rostro invisible, porque el presente en la manifestación temporal apenas constituye un inaprehensible instante. Estamos hablando de este personaje que tiene dos caras, un viejo y un anciano, y una tercera cara que casi que no se ve, pues, o que no está, que representa el presente. El presente es un momento muy efímero.
Cuando se abre la puerta solsticial del signo de Cáncer, se produce el nacimiento del hombre dentro de un tiempo de luz máxima exterior para después de crecer. En cambio, al abrir la puerta solsticial del signo de Capricornio, se produce el nacimiento del niño Dios en un tiempo de oscuridad, celebrando con luces que ejemplifican la luz interna. Era lo que se conocía en Roma como las fiestas saturnales y se hacían regalos. Es decir, les decía yo que solsticio es el sol quieto o el sol que se queda. Y entonces se supone que en Capricornio empieza la luz a crecer, es el nacimiento de algo nuevo, es el nacimiento de la luz, y por eso es que quiero entender que de ahí es el nacimiento de los dioses, y el hombre, que tiene que ver con Cáncer, que nacen desde esta postura. Por eso es que Cáncer tiene que ver con el arquetipo de mamá, tiene que ver con el arquetipo de nutrir, y que justamente en este solsticio de verano, que en este caso es el 22, es lo que se hace la amarre del sol, porque la luz empieza a decrecer, empieza a bajar, y entonces la idea es de que se quede ahí para que siga produciendo y siga habiendo cosechas y siga habiendo luz o sea, una simbología muy rica ahí. Pero la idea es esa, es detener al sol con esta tradición de amarre del sol, que esa tradición data de muchos años. Entonces es como detener el sol en esa parte, pero de alguna otra manera digo, el proceso se da, pero es como, por un lado, crece, que es el nacimiento de Cristo, el nacimiento de los dioses, y que justamente se da en la época del solsticio de invierno, que es en Capricornio, que es en esas fechas del 25 de diciembre, en donde la mayor parte de todos los pueblos se hace por esas fechas. Otra manera de poder entender cuál es el paso o el trabajo del signo de Capricornio es desde el punto de vista del tarot. El tarot lo vamos a ver con el ermitaño y el diablo. El ermitaño justamente tiene que ver con Cronos y el diablo tiene que ver con la transformación desde Saturno. O sea, es lo mismo, nada más que el ermitaño viene desde el manejo de la soledad, desde yo estoy solo y mi labor, y desde el diablo la transformación, que es a lo que les digo, es como si lo vemos desde esta postura más psicológica, hay momentos de crecimiento y hay momentos de decrecer. Hay momentos a donde tengo la oportunidad de encontrarme y hay momentos en la oportunidad de vivir esas experiencias hacia afuera, que eso es lo que significa parte del diablo en el tarot. Entonces, Cronos es un dios que lo mismo encarna el sentido del tiempo, cómo se revela contra él. Así, él es humillado y destronado y aprende la sabiduría en la soledad y en el silencio. En muchos aspectos, es una imagen del mismo cuerpo que inexorablemente se hace viejo, aunque se revela contra su destino mortal. El problema de la soledad y el descubrimiento de que uno es fundamentalmente solo y mortal, y que son los dilemas que todos los seres humanos debemos afrontar. O sea, es la misma simbología. Cáncer, Capricornio. Aceptar una verdadera separación interior de los padres y de la niñez. La juventud da paso a la madurez. Quiero entender esta parte de la juventud da paso a la madurez, es cuando viene de Cáncer a Capricornio y Capricornio empieza a crecer. La juventud da paso a la madurez y no se puede nunca recobrar en ningún aspecto concreto, pero el recuerdo y la sabiduría han destilado del paso del tiempo, como también el regalo de la paciencia. Solo la aceptación del tiempo otorga los premios de la edad de oro de Cronos, es decir, la experiencia. Así el loco es la primer baraja del tarot que emprende su viaje, se transforma en el ermitaño, solo a través del tiempo. El lado negativo de Cronos es la calificación, una obstinada resistencia al cambio y al paso del tiempo. En cambio, el lado creativo de este dios anciano y ambivalente es la agudeza para cambiar lo que podemos cambiar.
aceptar lo que no podemos cambiar y guardar en silencio hasta que podamos distinguir la diferencia. Aceptar una verdadera separación interior de los padres y de la niñez. La juventud da paso a la madurez y no se puede nunca recobrar en un aspecto concreto, pero el recuerdo y la sabiduría han destinado el paso del tiempo, como también el regalo de la paciencia. Es decir, siempre hay la experiencia que vamos teniendo a través del tiempo y que tenemos que, como dice la poesía o poema de Desiderata, abandona con donaire las cosas de la juventud. Es darle paso al tiempo y no atorarnos ahí. Darle paso al tiempo, pero no es un tiempo en vano, es un tiempo que nos da sabiduría y nos da enseñanza. Por eso el ermitaño y el diablo es bien importante. El ermitaño va solo. O sea, vamos solos, nacemos solos y morimos solos en nuestras experiencias de vida, así son. Vamos solos, esa es nuestra propia experiencia. Y esto nos lleva a la transformación. Por eso en la figura del diablo hay un hombre y hay una mujer, con este sentido de Jano bifronte, que es lo masculino y lo femenino, la juventud y la vejez. O sea, Capricornio finalmente nos viene a decir que es aceptar el paso de la vida con responsabilidad, decisión, elección y avanzar y no dejarnos avasallar por las emociones. Otro de los mitos también bien importantes dentro de lo que vemos con Capricornio es cuando Hércules libera a Prometeo en los 12 trabajos de Hércules. El trabajo de Hércules relativo a Capricornio es la lucha que el héroe entabla con el Cancerbero, el guardián del Hades en el reino de los muertos. A Hércules se le entrega la misión de liberar a Prometeo encadenado, que sufre por haber robado el fuego de los dioses y busca, con la ayuda de la sabiduría de Atenea y las palabras de Hermes, el camino del Hades. Al llegar a ese oscuro lugar, se encuentra con Caronte, el barquero que lleva las almas de los muertos, el cual, al verlo vivo y determinado a entrar en el Hades, se olvida, Caronte, de pedirle el óvulo o la moneda necesaria para entrar en ese reino. Hércules, después de pasar senderos laberínticos, llega a la sala del rey, que le dice que para liberar a Prometeo tiene que enfrentarse con el Cancerbero, que vigila el camino, un perro con 3 grandes cabezas, cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor. Dijo Hades, si tú puedes vencerlo con tus manos desnudas, una hazaña que nadie aún ha realizado, puedes desatar al sufriente Prometeo. Finalmente, pues ya sabemos, Hércules llega hasta el final, llega hasta el animal, perdón, y retorciendo el cuello lo domina, y de esta forma pudo liberar a Prometeo. Las 3 cabezas del cerbero, del cancerbero, simboliza la sensación, el deseo y las buenas intenciones. Hércules tomó el cerbero por la cabeza central y lo venció, porque todos los días del sol están ocupados con los problemas de la humanidad, y porque desolados descienden solos al infierno para salvar a la humanidad. De ahí que los dioses del sol han nacido en el signo de Capricornio. Es necesario bajar a los infiernos y encararse con los propios límites y la propia muerte para poder llegar a la meta más alta que tiene el ser humano. La sorpresa de Caronte, cuando se le olvida que tiene que pagar, en Capricornio no es importante el precio, sino la meta. Es decir, no me importa lo que tengo que pagar, no me importa lo que tengo que hacer por alcanzar la meta. Capricornio busca la realización profesional, encontrar el trabajo para el que sirve. Todos tenemos una llamada, una misión a la que debemos responder y cumplir, por pequeña y irrelevante que parezca. En Capricornio uno debe estar atento a las señales que existen en todos los actos de nuestra vida y concretar las aspiraciones profundas. Es decir, es lo que tenemos que aprender nosotros como de Capricornio, del signo de Capricornio, no el hecho de que seamos o no seamos
capricornianos o que mi sol o la luna o la ascendente sea Capricornio, no, es el mensaje, es la sabiduría o la enseñanza de Capricornio, en el que dice, los dioses bajan a lo profundo a rescatar al hombre para que el hombre crezca. O sea, es un proceso de realización, es un proceso de crecimiento, es un proceso de avanzar en nuestra misión de vida. Eso es lo que yo entiendo que tiene Capricornio como mensaje, no como signo como tal para una persona, sino es la necesidad de entender, ver las señales. Decían por ahí esta frase muy trillada, no pierdas detalle de lo que pasa en la vida, de los mensajes que te va dando tu contexto, tus propias experiencias para tener este crecimiento. Es decir, si hay que tocar fondo. Quiero entender esto de bajar a los infiernos para crecer, es lo que desde el punto de vista psicológico se puede entender de tocar fondo. Muchas veces hay que tocar fondo para poder salir adelante. Porque si no entendemos, si no tocamos este fondo, no sabemos la capacidad que tenemos de poder crecer. Por eso se dice bien, ahí donde está la sombra, ahí donde está el problema, ahí es a donde es el mayor crecimiento. Pero tenemos que adentrarnos, tenemos que entrar ahí. Por eso todas las terapias que hay es entrarle con uno mismo, entrarle al trabajo, entrarle a nuestras propias profundidades para entender qué está ahí atorado y poder salir adelante. Es el mensaje de esta mitología de Capricornio. Hay otras mitologías muy poco conocidas, pero finalmente mitologías. En la mitología egipcia, Nut, la diosa del cielo, cada noche se tragaba al sol y a sus hijos y se la representa a veces como una devoradora de sus críos. Nut es una deidad femenina del panteón egipcio, hija de Shu y Tefnut. Se le considera diosa del cielo y divinidad creadora del universo. Es hermana y esposa de Geb, y con él concibió todos los dioses osiríacos: Osiris, Horus, Set, Neftis e Isis, en ese orden. Los persas también tienen al dios Mitra, que personifica el orden y la ley al estilo saturnino. Sacrifica al toro para que vuelva a la edad de oro. Aquí a su izquierda está el dios Mitra con el toro. La tradición narra que Mitra vino al mundo en una cueva a la que llegaron los magos para rendirle culto, al afirmar que se trataba del Hijo de Dios, tras ser guiados por una estrella, al ser guiados por una estrella. La fecha de cumpleaños de ese Dios del Sol es justamente el 25 de diciembre. Entre los yorubas es una etnia, ¿no? Un pueblo africano, más urbanizados en el tiempo precolonial. Hay un dios llamado Ifá, el gran sacerdote, que es el dios del orden y el control en el más puro estilo saturnino. Esto de los yorubas tiene que ver con la religión de los, ¿qué se llaman estos? Santeros. Los Nuer también es una etnia africana. Creen que hay una cuerda entre el cielo y la tierra, y los que envejecen suben por ella, y el gran Dios los rejuvenece. O sea, estamos hablando de la misma simbología desde el punto de vista de la astrología de Capricornio, Cáncer, Cáncer, Capricornio. En la Polinesia, los dioses primordiales, cielo y la tierra, dejan atrapados en sus brazos a sus hijos hasta que uno de ellos consigue separarlos. No es de extrañar, pues, que Capricornio sea un signo triste de la vejez, que sea un signo de la vejez, la soledad y el silencio en el camino. Es el más misterioso de los signos del zodiaco. Finalmente, ¿qué podemos entender de todo este misticismo, de toda esta mitología, ¿no? A través de todos los tiempos? Capricornio es el sentido del deber, los logros significativos a base de esfuerzo y decisión personal. ¿Cuál es el mensaje también que nos da Capricornio? Responsabilidad, el deber impuesto por sus cuidadores primarios, ahora es la elección. Antes era por ellos,
ahora es por nosotros. Se exige a sí mismo o hay que exigirnos a nosotros mismos para alcanzar nuestras propias metas con responsabilidad y disciplina. Para ello se hacen sensibles al dolor o a las emociones. Suelen tensionarse, ser pesimistas y sarcásticos. Tienden a parecer fríos y sin compasión. Su fórmula es a mayor esfuerzo, mejores rendimientos y esto trae como resultado una elevada productividad. Sí se deprimen por fracasos, pero pronto se levantan para seguir produciendo. Nuestros proyectos requieren colaboración, sin embargo, ellos prefieren encabezarlos personalmente. Un Capricornio con un buen nivel de conciencia se da cuenta que forma parte de un todo que va más allá de su individualidad y se pone al servicio de los demás. Los capricornianos egoístas, individualistas o mezquinos se consumen en sus bienes materiales y honores. La rodilla asociada a Capricornio muestra la diferencia. Uno se arrodilla ante los demás para servir y el otro quiere ver arrodillados a los otros. Capricornio es el signo de la sabiduría acumulada y lo pone al servicio de los demás o se sirve de esto para su propia gloria. Para Capricornio es el momento de dejar las grandes ideas y el sobrevuelo para privilegiar y poner manos a la obra. Capricornio tendrá que ver con la inmovilidad, la estructuración, la concentración, la invariabilidad, el límite y el orden. Es símbolo de lo firme, lo inalterable y lo eterno. Es finalmente disciplina y método. Los capricornianos saben del cumplimiento callado del destino que les toca vivir. Hay que caminar para concretar las metas. Suele haber un halo de tristeza y de seriedad en Capricornio. ¿Cómo se sentiría la dificultad que el camino entraña? Como si se viera la pesada cruz, que es la aceptación del trabajo que cada uno tenemos asignado. Capricornio es la tierra activa, tomar un compromiso y concretarlo. No hay tiempo de teorizaciones ni emociones. Esfuerzo, tenacidad, frustración, deber, compromiso y tradición. Son las experiencias necesarias en este signo. No hay autoindulgencia ni complacencias. Es el ser humano con toda su capacidad. No es casual que en el tiempo de Capricornio el solsticio de invierno se celebre en la Navidad. Ya lo hemos visto como el nacimiento de un ser, Jesucristo, Dios y hombre, que trae un nuevo mensaje, el mensaje de amor, cumplimiento con su destino. En el personaje de Cristo está representado, reside la conciencia de la concreción del destino, el aceptar la luz, que es el símbolo de la unión de la materia con el espíritu. Cristo, ya sea que lo veamos como hijo de Dios, hecho hombre o como iluminado, es un personaje que nos guía en el camino del cumplimiento de la misión que cada uno tiene que hacer. Como Jesucristo, es la parte más interesante, bueno, no es para mí, en la vida de los capricornianos suele haber dos partes, o en la vida del ser humano suele haber dos partes, muy marcadas. Una antes de los 30 años y otra después de esa edad, con clara relación con el ciclo saturnino. O sea, el primer retorno de Saturno, hay una diferencia antes y después. Normalmente la primera parte de la vida está marcada por las limitaciones, las responsabilidades, la obligación, el conflicto con el arquetipo paterno o con cualquier otra figura de autoridad, hasta que en la segunda parte de la vida uno acepta su destino y se da cuenta que la figura odiada es el propio sentido de nuestra realidad. En una palabra, Capricornio es símbolo de integridad, ser totalmente inmune al aplauso, al reconocimiento. Si se engancha en buscar la aprobación social, todo se pierde. No obstante, él no puede huir de ella. Esos aplausos están ahí, siempre tentándolo y atrayéndolo. Capricornio es maestro de la soledad, como ya lo hemos visto en el ermitaño, busca la aprobación dentro del mismo. Para tener éxito, debe llegar a ser indiferente al éxito y al fracaso, a la alabanza y a la difamación. Él debe estar solo. Y aquí solo es como íntegro, en el centro, sin que me mueva el fracaso o el éxito. Es buscar mi centro. ¿Cuál es la tarea de Capricornio? Integridad y soledad. Ambas deben ser alcanzados, pues si una falta, la otra fracasa con ella. Está lejos de significar que Capricornio es un signo frío, sin amor. El macho cabrío puede amar y ser amado. Eso en ninguna forma viola su integridad, solamente debe evitar
necesitar del otro. Él tiene ya dos recursos que lo habilitan para resistir la incesante presión, paciencia y autodisciplina. En Capricornio aprenderá, o en Capricornio aprendemos, o el mensaje que nos trae también Capricornio es hacer las cosas en tiempo y forma, a meter las manos, a tener nuestras experiencias prácticas y transformar lo que sabemos en algo real. Aprenderá el nativo de Capricornio el valor del tiempo. Aprenderá que si inicia unos trabajos en un determinado momento, el negocio le saldrá bien y si lo hace en otro, le saldrá mal. Capricornio espera, pero su espera no es indecisión. La autodisciplina del macho cabrío no tiene paralelo. Permanece fiel a su camino. La verdadera conducta de Capricornio siempre refleja sus intenciones y no sus emociones. Capricornio es práctico, la fantasía no tiene lugar en su vida, lucha por concretizar sus sueños, tiene voluntad de acero, puede ser lento, sentir obstáculos en su camino, pero al final consigue lo que quiere. ¿Cuál es la parte de su sombra? El camino del macho cabrío requiere de un enorme autocontrol. Este le habilita para escalar cualquier montaña. Él elige y actúa. Si fracasa, persiste. Sin embargo, si su autocontrol se aplica mal, el macho cabrío se encuentra en el desastre. Siempre debe estar aplicado al mundo objetivo. Si él falla en su temple, si vacilara, entonces su autocontrol es deformado. El macho cabrío puede convertirse en corazón de piedra. Mientras su vida se sale de control, su sombra se oscurece aún más hasta llegar a la soledad total. Con su propio camino perdido, él busca determinar, controlar los caminos de todos los que le rodean. Se torna dictador y tirano, desarrollando una actitud súper esquematizada ante la gente con la que debe compartir la vida. Busca poder en el mundo a cualquier precio, a todos los lugares que va, procura extender su autoridad. Busca la aprobación que debería encontrar dentro de sí para tener éxito. Con terquedad llega a su objetivo, pero tiene la sensación de insatisfecho y quiere más, volviéndose un trabajador compulsivo, tratándose a sí mismo en forma despiadada, olvidándose de las quejas de su cuerpo físico y del dolor de su corazón, y muere víctima de su rol en el mundo y las responsabilidades. Poderoso, quizá rico, pero totalmente solo. Bien, y ya esto se los paso a Capricornio en las casas. Digo, me interesaba más esta parte de poder entender cuál es el mensaje que nos trae Capricornio, no como signo para cada uno, sino el mensaje que trae Capricornio para la humanidad, que de ahí podemos aprender muchísimas cosas de Capricornio. Es decir, finalmente Capricornio, el mensaje de Capricornio que nos trae es tener mucha paciencia, responsabilidad para poder hacer las cosas, aprender con el tiempo, que necesitamos desarrollarnos, que necesitamos tener un control de nosotros mismos, de tener un mejor estado de conciencia, pero que no lo podemos hacer si vacilamos, que no lo podemos hacer si nos dejamos llevar por emociones o por situaciones de que nos lleven a estar quietos o a que nos muevan las emociones y no podamos hacer nada. Finalmente, la idea de Capricornio, pues sí es movernos de nuestra zona de confort, meterle mucha fuerza a lo que queremos hacer y desarrollar como seres humanos. Pues está abierto si quieren hacer comentarios, preguntas, si quieren agregar algo más, por supuesto. Buenas tardes, Buenas David. tardes. Gracias, está muy chévere la clase. Yo quería como comentar sobre Sí, Capricornio es como ese signo que encarna el estoicismo, ¿no? exacto, Y exacto. pues pronto como un compartir aquí de experiencia, yo bueno, este año ya terminé mi retorno de Saturno, tengo 30 años, Ok, y resulta que antes de eso yo tenía una pareja que era Capricornio, yo soy Sagitario, y me chocaba muchas veces cualidades que ahora me parecen tan necesarias para una relación, o sea, es como que digo, fue pucha, ¿por qué no lo conocí después? Porque es muy estructurado, a veces de pronto sí tiraba mucho a ser negativo o a que hacía las cosas muy bien, pero se daba mucho palo, era como, estás haciéndolo muy bien, pero siempre quería hacerlo mejor y mejor y mejor. Mi padrastro, por ejemplo, así también es. es Capricornio,
todo es trabajo, o sea, es como, antes miraba muy como, pues de pronto esa rebeldía de Sagitario y que no quiere como estructuras ni nada. Antes de mi retorno de Saturno, para mí era como mi contra y como maluco, pero ahorita después del retorno me parece una energía muy importante y es como que tratar, y mi Venus está en Capricornio, o sea que ahorita lo aprecio más, y como chévere pues darle energía, o sea, darle trabajo a esa energía y a ese estoicismo que es tan importante como para llevar una vida encaminada al éxito, puede ser, o As- a... Así es lo que decía yo hace un ratito. Hay un antes y un después ante el retorno de Saturno. O es la parte de la juventud y la parte del adulto. Es cuando antes nuestros padres, nuestros cuidados primarios nos decían hay que hacer las cosas y teníamos que hacerlas, ¿sí? Y refunfuñábamos. Pero después, la segunda parte de nuestra vida, o la segunda, o lo opuesto a esto, es cuando ya tomamos nuestra responsabilidad, pero ya por nuestra propia decisión, que es justamente lo que te pasó a ti. Que decías antes te chocaba, pero ahora ves que es una herramienta importante para tu vida diaria, para tu propio contexto. Y ese es Así el es, mensaje de Capricornio. y la astrología es una cosa muy bonita porque de cierta manera, como decía, tengo a Venus en Capricornio y de cierta manera como eso me atraía esa energía por una razón, no sé, es como que está ahí codificado, digamos, es como que el código psicológico está ahí, siempre está ahí, pero no lo podía apreciar por lo que explicabas del antes y después del retorno de Saturno. Obviamente ahora lo entiendo y pues, no sé, a seguir, no buscarlo en otros, sino en uno mismo, ¿no? También. Sí, así es. Y acordarse también un poquito que la cuestión también con el Capricornio es que chocamos con la figura de poder, o en el caso de las mujeres es la pareja es una situación complicada por la figura masculina. Es Es súper súper complicado. complicada. Y más si, por ejemplo, en mi caso, yo no crecí con un padre y mi madre tomó esa energía de hombre, pues paterna, y decía, los hombres no son necesarios, tú puedes Exacto, todo, bla, 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 como anulando o menospreciando esa energía masculina. Muy, exactamente. muy chévere, muy interesante. Muchísimas Así gracias. es. Gracias a ti. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Estefanía. ¿Alguien más que desea abrir su Sí, micrófono y hacer? maestro. No tengo cámara porque mi tableta no sirve para eso, pero bueno, No te apures. yo primero quiero agradecer porque me parece una presentación magistral. Gracias. Estoy asombrada por la profundidad que tiene y la manera como se expresa, que lo podemos comprender, pues sí, con palitos y manzanitas. Muchas gracias. Es agradable escuchar este tipo de conferencias. Lo Gracias. siguiente es que yo tengo ascendente Capricornio y tuve la suerte de tener un padre que impresionantemente bueno, honesto, recto, todo. Entonces, como todos esos atributos que, bueno, que hacen que una persona como padre sea maravillosa. Y lo que pasa es que yo siempre idealicé en la pareja eso. Exacto. Entonces me sorprendí cuando vi que no, ¿cómo le diré? Es un alto ideal, esa parte, y pienso que ahora, ahorita que lo que mencionó anteriormente, creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? No sé si quiera puntualizarlo un poquito Sí, o... Gracias. sí, así es. Es cuando nosotros idealizamos o sentimos que nuestro papá es invasivo. Es decir, cuando la figura de papá es mucha en nuestra presencia. Entonces, eso hace que de alguna u otra manera nosotros empecemos, en el caso de las mujeres, a idealizar esa figura en la pareja y empezamos a tener problemas con la pareja. O hay algo que no me cuadra porque yo tengo esta otra imagen. Entonces ahí es donde empiezo a tener el conflicto, pero es por la imagen de papá por eso yo decía, no es tanto el papá como tal, sino el vínculo que yo como hijo o hija establezco con esa figura del padre. Entonces aquí, ¿cómo fue este vínculo que tú vas relacionando con tu papá? ¿Cuál es la manera en que te fuiste creando este papá interno, o sea, de tu piel hacia adentro, que ahora lo ves allá afuera? Porque yo les decía, el papá, la mamá es la contención y el papá me saca el mundo, es hacia afuera. Entonces, ¿cómo el vínculo con el papá es la manera en que yo voy a relacionar con el de afuera? Y con el de afuera puede ser mi jefe,
puede ser mi trabajo, puede ser lo que sea, incluyendo mi pareja. Y entonces sí, empezamos a idealizar mucho a quienes están con nosotros por el vínculo que ya tenemos registrado acá, no tanto el papá como la figura de ser humano que es, sino el vínculo que vamos teniendo con nuestro papá. Eso es más o menos por ahí donde va la cuestión de lo que hacemos es proyectar este vínculo con el de afuera. ¿Cómo ves? Pues muchas gracias, gracias, maestro. Adelante, Ruth, Adela- Hugo. Ruth, ¿tienes tu micrófono apagado? Ya. Bueno, haciendo como hincapié en lo que comentaron ahorita. Si uno tuvo un papá Capricornio, pero no lo conoció, o te poniendo un ejemplo, mi papá era Tauro, no lo conoció o estaba muy chica uno y no se acuerda de él, uno puede idealizar al papá, aunque no lo haya conocido. Sí, mira, desde el punto de vista psicológico, pueden haber dos situaciones. Una es que a lo mejor no conociste a tu papá, pero alguien fungió como figura, o como cuidador primario o como figura de autoridad. Alguien pudo, cubrir esa parte. Y entonces lo que hago es cumplir ese vínculo con esta persona que cumplió como la figura de autoridad, como la figura de papá en la vida de uno. Y además sí hay un vínculo como si fuera un lazo invisible entre mi progenitor y yo. Y entonces, digo, si nos vamos un poquitito a las constelaciones familiares, sí hay un vínculo entre, aunque no esté papá, sí hay un vínculo que me relaciona yo con mi papá, aunque no lo conozca. Y una de las maneras de poder entender cómo estoy vinculado con mi papá que nunca conocí, es sentarme a escribir y decir, ¿qué pienso de mi papá que no está? ¿Qué pienso de él? Y empiezo a escribir, yo digo esto, cuáles son sus cosas buenas, pudo haber sido esto. Y es una manera de proyectar lo que hay acá adentro en relación con mi papá, que no lo conocí, pero de que hay un vínculo con la figura paterna biológica, sí la hay, sí está ahí. Pero la cuestión es que que no quiero que se me entienda, es el papá como persona física, sino el vínculo con esa energía. A eso me refiero. Por eso es que sí está. Y entonces, o la otra manera es que veas en ti cómo es tu lado masculino, cómo te mueves desde lo masculino. Y desde ahí puedas entender el vínculo que has generado con tu papá, que no está. Por eso en una de las láminas ponía, puede ser papá ausente física o emocionalmente, pero nos influye. Gracias. Gracias, Ruth. Bien, ¿alguien más que quiera abrir su micrófono y hacerle preguntas al profesor David? Al parecer ya quedaron todas las preguntas resueltas. Muy bonita exposición, David. Muchas gracias. Un amplio baraje de conocimiento. Te reconozco que sabes mucho astrología y la haces muy fácil. Y bueno, la gente encantada. Adelante, Estefanía. Disculpen, yo ya estoy que Adelante. salgo a una cita médica, pero tengo una preguntita. Yo, pues porque ese tema del padre es como un tema que he trabajado mucho tiempo porque yo tampoco conocí a mi padre. Bueno, lo conocí, hablé con él algunas veces, pero pues obviamente sabemos que psicológicamente como no tener una buena relación, así sea dentro de uno mismo con él, pues puede verse afectado a otras cosas. Pues mi papá vive aquí en la misma ciudad que yo y alguna vez hablé con mi psicóloga de pronto la posibilidad de sentarme y tomarme un café con él y hablar con él, pero a mí me da mucho susto. Y yo ya me voy del país, yo vivo en Colombia y me voy para España, entonces no sé si de pronto valga la pena hacerlo o puedo hacerlo sola, pero valdría la pena sentarme simplemente, o sea, es como que no sé, el ego o el orgullo es lo que me impide como de pronto buscar ese contacto ahí. Claro, mira,
Desde el punto de vista, ¿no? Desde la terapia, desde la psicología, la figura de papá, insisto, no es el ser humano, sino es el vínculo energético. Ahora bien, lo primero que tienes que ver en ti es cuál es tu necesidad de acercar a tu papá. Porque si te lo dijo mamá, si te lo dijeron todos a tu alrededor, conoce a tu papá porque es lo mejor y hay que amar a papá y todo esto, y entonces estás queriendo cumplir algo que no es tuyo. Entonces yo creo que lo primero que tendrías que hacer es que veas cuál es tu necesidad primero de conocer a tu papá, porque insisto, no es la figura humana, es el vínculo. Entonces, ¿qué aprendiste de tu papá a lo largo de tu infancia? A lo mejor conoces a tu papá desde los ojos de tu mamá. Tu papá es, y entonces tú empiezas a crecerte con esta historia. Y entonces te quedas un vínculo, Yo, no tu propio padre. Entonces, si luego con eso lo vas a ver y resulta que no es lo que tú querías, va a resultar una relación, una situación complicada, porque entonces te vas a tener tu propia historia de tu papá y lo único que vas a hacer es comprobar lo que te dijeron allá afuera. Entonces, lo sí, que sí. yo creo que primero tendrías que hacer es que revises cuál es tu necesidad de conocer físicamente a tu papá. Y una vez que tú te aclares y que entiendas que es tu necesidad, porque puede ser que no sea la necesidad de tu papá, porque si tú dices a tu papá, o sea, conoces a tu papá, te dice que no, desde ahí vas a crear otro vínculo. Entonces, pero si tienes claramente que esa es tu necesidad, y si tu papá llega a decirte, sabes, es que yo no quiero verte, pues no va a haber ningún problema porque tienes claro que es tu necesidad, no la necesidad de sentarse. Entonces, yo creo que si lo primero que tendrías que hacer antes de es revisar tu propia necesidad de conocer físicamente a tu papá, porque déjame decirte que terapéuticamente tú puedes trabajar a la figura de papá, esté o no esté, incluyendo la gente que tiene problemas con su papá, incluso después de muerto, puedes trabajar con tu papá, porque no es la figura de física, no es el ser humano, es el vínculo energético que te fuiste creando de la piel para adentro. Esa es mi papá que cree de mi piel para adentro. A eso me refiero. Ok. Gracias. Gracias. David, Adelante, Fernando, buenas tardes. oye, no te olvides de lo jarocho, ¿verdad? No. No niegues la cruz de tu parroquia. Bueno, muy buena Sí. plática. Nada más yo quiero agregar Sí, que gracias, Fernando. Saturno no se comía a sus hijos, se los tragaba. Se los tragaste. Por eso Los los pudo devoraba. vomitar. Sí, así Bueno, es. gracias. Muy bien, Gracias, Fernando. excelente. Muy amable, gracias. Bien, pues creo que ya no hay más intervenciones. Le pedíamos entonces a Zulay y a Fernando que fueran cerrando esta magnífica exposición. La próxima semana nos vamos a poner una lámina donde ustedes pueden revisar todos estos videos. Tenemos más de 150 videos, 170 ya cargados en YouTube para que ustedes con calma los revisen desde que iniciamos con esto de la grabación, allá por la época de la pandemia. Entonces, bueno, pues por favor, primero las damas, Zulay, algunas palabras y después nuestro querido maestro Fernando. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos como lo hacen cada miércoles y esperamos seguir cumpliendo sus expectativas. Hoy fue una gran clase y estamos muy orgullosos de nuestros profesores. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Así es, así es. Ahora, queridos amigos, tenemos ya como 20 profesores integrados que no se formaron aquí, sino se formaron en diferentes lugares y muchos en forma autodidacta. Y todas estas clases nos sirven para poder, profundizar en cada tema. Y entonces cada profesor pone lo mejor de sí mismo, investiga, busca, checa y toda su experiencia, perdón, la pone de manifiesto y quienes tomen estas clases y les hagan caso, las repasen, vean de nuevo los videos, pues van a poder prepararse muy bien en toda la cuestión básica de la astrología, porque nada más tocamos temas básicos,
con la idea de tener una formación en astrología como biología. Pues los que no estén inscritos en esta escuela, pongan sus datos, su nombre y su número de WhatsApp y qué lugar son para que los podamos inscribir. Y de esa manera les llega la invitación personalmente, ya no a través de otras personas, sino directamente a su WhatsApp, y también les llega el video después. ¿Ven? Y por favor inviten a todos los que quieran participar en esta escuela, que lo pueden hacer. Gracias, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, gracias. Gracias, hasta luego. Que Les pasen envío, buenas tardes. les envío la presentación después ahí a Francisco para que las reparte, ¿sale? Muchas gracias, profesor. Eso Gracias. está muy padre. Y la Gracias. próxima clase es con Ari hasta luego. y va a Hasta ser luego. sobre Piscis. Hasta luego, buen provecho. Gracias, David. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.